¿por qué no volteas con la persona que está a tu lado? Ya la saludaste, pero ahora sonríele, porque a lo mejor la saludaste y no le sonreíste, pero ahí donde estás, amén, sonríele, sonríele. Ahora sí que aunque nos falten los dientes de enfrente, es más coqueta tu sonrisa. Aleluya, no te digo que le des una sonrisa Colgate, porque la sonrisa Colgate es fingida, amén. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de fingir el amor por nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria, por siempre y para siempre la gloria y la honra, la alabanza es para el Rey. Qué gusto verlos, iglesia. Si has estado constante en estos domingos, últimos domingos, a principios de año nuestro pastor nos enseñaba Salmos 23, amén. Estamos escudriñando, estamos aprendiendo, estamos de todo con este mensaje de la palabra. Un salmo tan famoso, un salmo muy conocido por nosotros como cristianos, como creyentes, y aún la gente que anda por allá afuera, no, ni de aquí ni de allá, como la India María, también conocen el Salmo 23, amén. Y nosotros podemos decir que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración, amén. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres fiel, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Hoy en esta tarde, Señor, me encomiendo a ti. No pido por tu palabra, porque tu palabra ya es bendita, pero sí pido por tu sierva, Señor. Que pongas un carbón encendido en sus labios, Señor, y que pueda llevar el mensaje que quieres que lleve. En el nombre de Jesús, da un fuerte amén. No, creo que los de la mañana dijeron más amén, venían con más fuerza. Da un fuerte amén. Aleluya. Te compartía y te decía y te hacía recordar que en estos últimos domingos estamos escudriñando el Salmo 23, donde nuestro pastor Turi se encargó del versículo 1, que bendecimos a nuestros pastores y agradezco también el lugar por estar aquí. Un honor y un gran privilegio, pero una grande responsabilidad estar frente a cada uno de ustedes para poderles traer ese alimento para sus almas. Y viendo un poco de lo que nuestro pastor compartía, el versículo 1 donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él nos hacía ver una dependencia total en el Señor. Como David también lo mencionaba, que si él era su pastor nada le iba a faltar, es porque David dependía en su totalidad en Dios. El versículo 2, expuesto por mi amado esposo, el más hermoso aquí presente. Ay, ay, ay. Él nos compartía el versículo 2 donde dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nos hacía ver también él en la confianza y el descanso, el reposo que es estar con Jehová de los ejércitos, con el buen pastor. Mi hermano Sammy la semana pasada, y muchos van a decir, ya me lo sé, hermana, ¿para qué lo está diciendo? Te lo vuelvo a recordar y para aquellas personas que vienen por primera vez, para que puedan estar al tanto de esto. Nuestro hermano Sammy compartía el versículo 3 donde nos hacía él también saber y podíamos leer y escuchar, y que él nos compartía donde dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ya ven que sí se lo saben. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Nos hacía entender, o bueno, para mí en lo personal, lo que yo aprendí de cada predicación era lo que yo estoy exponiendo en esta tarde, lo cual nuestro hermano Sammy nos hacía saber que el buen pastor no solamente te guía, sino te restaura, te conforta. ¿Sale? ¿Cuántos están aquí? Pero el día de hoy quiero hablarte. Quizás ya sabes quién fue el que escribió este capítulo 23 de Salmos. Un jovenazo, David. En una de las partes de la escritura dice, de hermoso parecer, un hombre valiente y fuerte, como lo fue David. ¿Quién era David?
Quizás muchos de ustedes conocen quién era David, un joven, el menor de sus 8 hermanos, ungido como el rey de Israel, un joven que era pastor de ovejas, literalmente hablando, que llevaba el cuidado de las ovejas, las cuales era un joven tan fuerte, de tal manera que él, al defender a sus ovejas, dice que aunque venía el león, él lo mataba. Venía el oso y él también lo mataba. Venía el lobo o quizás cualquier otra fiera que quisiera amedrentar, matar, herir a sus ovejas. ¿Qué crees? David lo vencía. Podemos ver la historia de David, ese famoso David cuando derrotó al gigante. Un gigante, él siendo un pequeño joven, David. Me imagino de mi estatura, el pobre, chiquito. Bueno, y traigo tacones, ¿eh? Chiquitico, dirían por allá, chiquitico David. Y ese hombre Goliat, grandote, fuerte, macho, alfa, pelo en pecho. ¡Ah! ¡Grandote! 6 codos y 3 palmos para no hacérselas tanto. Eso es lo que medía. Famoso el rey David por sus hazañas, por tantas cosas que él hacía. Ungido como el rey de Israel, el sucesor de Saúl. ¿Vamos bien? Aquellos conocedores de la palabra, ¿vamos bien, mi hermano Marcos? Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún David, siendo tan famoso, siendo tan fuerte, siendo tan elocuente, tan sabio, tan capaz de hacer tantas cosas, dice su palabra en el versículo 4, y vamos ahí, si tienes tu Biblia, si no, aquí la vamos a compartir. Dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Podemos ver que David atravesó circunstancias difíciles y David estuvo en el valle de sombra y muerte. ¿Pero cómo? Sí, el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, estuvo atravesando el valle de sombra y de muerte. La semana pasada mi pastor, que Dios me lo bendiga, hermoso y mi amigo, me decía: Cari, te toca el mensaje. Ay. Dije, no, pues, y yo estaba, no, pues, ya me había sentido, dije, no, pues va a ser uno facilito. Pero ¿qué creen? Como me sé de memoria el salmo, yo dije, y el hermano Sammy dijo, confortará mi alma. Rápido la mente, el hámster ahí corriendo, cuál sí, aunque ande. Y volteo con mi pastor, está más alto que yo, y me le quedo viendo y le digo, no, mejor no. Gracias, suerte para la próxima. Pero él me dijo, te toca compartir. Entonces le dije, ay, es que ese está bien difícil, mi hijo. Le dijo, ese está bien duro. Ese no, mejor quiero el último. Como si la palabra o cuando el Señor les habla a nuestros pastores de quién dar el mensaje pudiera ser negociable, hermana Lupita. Pero no. Yo quería haberle dicho, no, mi hijo, mejor dame el último, el 8, el de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se escucha súper fácil, ¿no? Quizás para mí en lo personal. Y muchos ya están viendo, a ver si es cierto que la hermana Cari dijo que, no era el 8, era el 6. Me equivoqué, soy humano, disculpen. Pero no, me tocó este versículo. En el transcurso de la semana dije, no, pues está fácil. No tan fácil, pero pues voy a dar mi testimonio, etcétera, lo que me pasó el año pasado. Ya más o menos andaba haciendo unas notas o pensando. Pero en el transcurso de la semana pasó algo que bien dice la palabra, que mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni mis planes son los planes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de seguir, quiero compartirte el título de este mensaje, que se llama Su amor me rescató. Dile al que está a tu lado, su amor me rescató.
El amor de Dios me rescató. Su amor me rescató. Muy fácil, como la alabanza que cantaban mis hermanos hace un momento. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Amén. No hay pared, no hay mentira, no hay sombra que no pueda estar en nuestra contra si el Señor está con nosotros. Qué fácil es decir, qué gozo y qué gusto es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Vamos a ir rápidamente y el título te lo vuelvo a reiterar, su amor me rescató. Vamos a ver algo sobre la vida de David en 2 de Samuel, capítulo 22. Dice la escritura así. Ya lo tienen, si no ahorita se los vamos a leer. 2 de Samuel capítulo 22, 1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, el actual rey en ese entonces. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me has librado. Versículo 4 dice la escritura: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Estamos oyendo y estamos leyendo, y puedes entender en este instante que David estaba compartiendo un canto escrito por él, un canto donde él ya había pasado el valle de sombra de muerte, donde él ya había vencido a sus enemigos. Amén. Entre tantas cosas de antes del capítulo 22 pasaron, y después siguió él también con su grande y hermoso testimonio y su vida. Pero en esta ocasión, dice el 1, este canto lo hizo después que el Señor lo había librado. En el versículo 5 dice, ¿están ahí? Sí, dice: me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Y qué más dijo David en el 7? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Ahí nos vamos a brincar hasta el 17, que dice la escritura: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En pocas palabras, sus enemigos, que como decía David, que eran más fuertes que él, dice que no les importaba aún verlo muerto, sino que 3 metros bajo tierra. Dice que aún ellos, lo asaltaron. Aún ellos lo bofetearon, en otras palabras, aún ellos lo volvieron, ellos lo querían ver muerto, en pocas palabras. David mismo nos dice: Jehová es mi pastor y nada me puede faltar, porque en lugares de delicados me hará descansar. Él restaura mi alma. Y en el 4, el que me tocó, dice que aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Aunque esos enemigos, aunque sus opresores, aunque aquellos que querían ver su mal y querían verlo muerto, dice él: en Jehová está mi confianza. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿En dónde está tu confianza, querida iglesia? En otra traducción, en otra versión de la Reina Valera contemporánea, podemos ver que el Salmo 23:4 dice: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío,
no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infundes aliento. Podemos ver que David tenía su confianza plena en el buen pastor. Podemos ver que aunque David estaba atravesando el valle de sombra de muerte, él se sentía cubierto por la sangre de Cristo. Él se sentía fortalecido. Él se sentía confiado porque el buen pastor estaba de su lado. Y aún estando en valle de sombra y muerte, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos cruzando el valle de sombra de muerte? ¿Cómo estás reaccionando tú, iglesia, el día de hoy? Que estás atravesando, que estás en el valle de sombra. ¿Vives confiado en tu Dios? ¿O aún dudas de tu existencia? ¿Cómo estás tú, iglesia? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionamos realmente como el rey David, que él vivió confiado en los brazos de su amado? En 2 de Samuel podemos ver que David tuvo momentos de máximo miedo. Te puedes identificar con él si gustas. David tuvo momentos de dolor. David tuvo momentos cercanos con la muerte. Él estuvo en extremo peligro en el valle de sombra y de muerte. Pues para él la sombra y ese valle de muerte es un lugar de desolación y es un lugar de profunda oscuridad. Pero como David, siendo literalmente pastor de las ovejas, él sabía que si una oveja se perdía, él sabía que si una oveja se enfermaba, él la cuidaba. Él sabía que si venía un oso y si venía un león, él los podía matar y podía defenderlos de aquellos animales fieras en su contra. Recordando que él, siendo pastor de ovejas, él cubría, él protegía, él rescataba a sus ovejas. ¿Y sabes por qué? Porque las amaba, aunque fuesen animalitos. David no solamente los llevaba a lugares seguros, a lugares de delicados pastos, sino que también David los hacía sentirse bien, las hacía sentirse protegidas, que sabiendo aún estos animalitos que si tenían temor, porque es una de las características de las ovejas, que son temerosas, son débiles, son frágiles. Pero aún los animalitos tienen razonamiento. ¿Sabes por qué? O conciencia, no sé, no me va a equivocar. Porque si tú tienes un animalito, lo puedes adiestrar y viene, él va, viene, se sienta, te da la mano, ¿sí o no? Me imagino que en ese entonces las ovejas de David se sentían seguras. Sabían que si venía un oso y un león, David iba en contra de ellos. Ellas se sentían seguros. Déjame decirte que el valle de sombra es identificado geográficamente un lugar llamado Wadi Kelt. Ojalá lo pronuncie bien, pero aquellos que hablan inglés o otro. Sí existe el valle de sombra, pero geográficamente se llama Wadi Kelt. Está sitiado en Israel, que es un profundo cañón entre Jerusalén y el sur de Jericó. Se caracteriza este valle de sombra, Wadi Kelt, se caracteriza porque tiene muy altos montañas, sus piedras en pedregal están demasiado altos, sus acantilados de tal manera que limitan la luz hacia ese valle, a ese lugar, hacia ese camino donde pasan las ovejas, creando una profunda oscuridad y un entorno desfavorable. Salmos 23:4, volvemos a leerlo. Y vas a decir, ¿cómo lo lee la hermana? Pues lo voy a estar leyendo para que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Que aunque estuvimos o estamos en el valle de sombra de muerte, no debemos de temer porque Él está contigo. Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén?
Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que no se te olvide, iglesia, como dice este título, su amor te rescató, su amor me rescató. Y a veces nos hacemos olvidadizos. A veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, de ese valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte no es exactamente estar al borde de la muerte literal, de existir. El valle de sombra de muerte también lo podemos relacionar con crisis financieras. Lo podemos relacionar con una pérdida familiar. El valle de sombra lo podemos relacionar con una enfermedad. El valle de sombra lo podemos relacionar con un problema tan oscuro, con un problema tan fuerte para ti como ser humano, que para nosotros es imposible. Ese es el valle de sombra. Dile al que está a tu lado que no se te olvide. Que no se te olvide que su amor nos rescató. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy quizás están atravesando por ese valle de sombra? ¿Cuántos de ustedes están atravesando o quizás ya pasaron temporadas difíciles, tiempos, circunstancias, momentos de miedo? Porque créeme que te hago saber que los momentos de dificultad, aunque seas hombre machito, así como decía Goliat, pelo en pecho, macho alfa y juju y todas las puedes, también tienen miedo y creo que son más miedosos que nosotras, a excepción de mi amado precioso. Pero también los hombres han tenido temor, han tenido miedo. ¿Sí o no? Dile al que está a tu lado, no nos hagáis que si has tenido miedo. No nos hagáis. Hemos tenido miedo. Tanto hombres como mujeres. Podemos atravesar momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos cercanos a la muerte. Hace poco nos acaban de compartir un testimonio del fin de año. Que puedes ver a esta persona y la puedes ver sana, viva, sonriente. Pero a finales de año, a principios de este año, estaba al borde de la muerte. Y él puede decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estuviste conmigo, Jehová el buen pastor. ¿Y dónde crees que está esta persona? Aquí derechito a mí. Levanta tu mano, papi, ya te tocará dar tu testimonio. Momentos difíciles cercanos a la muerte. Momentos en depresión. Hermana Cari, esa palabra no la diga porque ya está como más fuerte. La palabra depresión, sabemos que a los que saben más allá en lo sobrenatural, ¿qué es la depresión? Hemos estado en momentos de depresión. El rey David lo estuvo. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, estuvo también en angustia, en dolor, en estrés, en depresión, en soledad, en dolor, en quebranto. El rey David. Imagínate nosotros, vale, como dicen los de Michoacán. También hemos estado ahí. Aleluya. Y no es solo a ti. Podemos ver grandes hombres de la Biblia. Voy a hacer corto esto. Y quiero enfatizarme en David, pero quiero hablarte de grandes héroes de la Biblia, hombres llenos del Señor, hombres que hacían descender el fuego por el poder del Espíritu Santo del nuestro Dios mismo, siendo instrumentos de su gloria. El profeta Elías, ese profeta que no vio muerte, que vino un carro de fuego y se lo llevó. Aleluya, yo quisiera así, que si fuera negociable, como morir, es como les digo con el pastor de negociar el texto. Yo también quisiera nomás como mi abuelita que se quedó dormida leyendo la Biblia y ahí el Señor se la llevó, ¿no? Pero este hombre Elías, el profeta que pedía
fuego al Señor para que esos profetas de Baal fuesen quemados por el rey Acab y su esposa Jezabel al mando en autoridad. Pero ¿qué crees? No hay más mayor que nuestro Dios. No hay más Señor que nuestro Dios, Rey de Reyes, que hace lo imposible. Elías, este profeta, haciendo más y más cosas y de milagros que el Señor lo usaba. Él en Primera de Reyes, capítulo 19, te lo dejo de tarea, donde el cual este profeta Elías dice muy claramente, dice que él deseaba morir. Este profeta de fuego, este profeta, él huyendo porque lo querían matar, él sufriendo esa persecución, se cansó y se puso ahora sí con el Señor, diciendo: no te he servido, casi en pocas palabras, pero lo puedes leer y así lo vas a entender. Así en lo personal yo lo entendí, que él le decía a Dios: no te soy mejor que mis padres, no da a entender, no he hecho tantas cosas, ¿por qué me siento así? Mejor llévame, ya no quiero vivir. El profeta Elías deseaba morirse. Él cayó en una profunda depresión. Podemos ver a Jeremías. Jeremías, cuando fue llevado a esa cisterna de lodo, ese pozo sucio. ¿Y sabes por qué lo llevaron ahí? Él estuvo atravesando ese valle de sombra de muerte en esta temporada, cuando estaba en esa cisterna, por decir la verdad, en tiempos de crisis. No más por eso. El apóstol Pablo, encarcelado, azotado, y aún así en prisión, estando en valle de sombra de muerte, el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo reaccionas tú en ese valle de sombra de muerte? Dices como el apóstol Pablo: quizás no estás atravesando por el valle de sombra de muerte, pero alguno de los tuyos, alguno cercano, quizás lo está pasando. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro deseo? Decirle: vive confiado en Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Su amor me rescató. Su amor me rescató. Dilo conmigo: su amor me rescató. Que no se nos olvide, iglesia, porque así como David tuvo muchos enemigos, incluso su propia familia se levantó en su contra. David tuvo persecución por el rey Saúl, que quería darle su muerte. David sufrió sucesos amargos por la muerte de sus hijos, entre otras cosas. David pasó por el valle de sombra de muerte. Algo que nos enseña este versículo, mis hermanos, que así como David tenía la totalidad de dependencia en Cristo Jesús, nosotros también tenemos que tener una dependencia del Rey de Reyes. ¿Quién va a estar contigo en ese valle de sombra y de muerte? Puede estar tu familia cercana, pueden estar tus amigos, pero al tiempo quizás se pueden cansar. No es que no estén en el proceso. Puede haber mucha gente que sí está en el proceso, pero va a haber días, va a haber ocasiones que te vas a encontrar solo. Solo, totalmente solo en ese valle de sombra y muerte. ¿Y quién va a estar contigo? Esté o no esté tu familia, esté o no esté tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus compadres. Estén o no estén, ¿sabes quién está contigo? Jehová de los ejércitos, Jesús el buen pastor. Él estará con nosotros. Podemos ver también más abajito, adelante de este mismo texto, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Estamos? 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Pero qué es tu vara? ¿Qué es tu callado? Hablando espiritualmente, la vara tiene muchas características, pero conforme a este mensaje y a lo que quiero compartirles el día de hoy, tomé solamente escasos puntos. Donde la vara, espiritualmente hablando, es para proteger y defender. El callado es usado igualmente como la vara en el pastor, pero el callado nos guía, nos consuela, pero lo más importante, nos rescata. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me darán protección, me darán seguridad, me guiarán y me rescatará. Es muy difícil quizás para David haber atravesado ese valle de sombra de muerte, pero en el Salmo 27, versículo 1 dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decía David. ¿De quién he de temer? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él tenía una dependencia total en su pastor, en el buen pastor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho que dice recordar es vivir? Sí, o nomás los que están más oldies como, ay no, perdón, ay ya lo dije, ya ni modo, los que están de mi size, cincuentones o más o menos. ¿Cuántos recuerdan ese dicho? Y que esté un jovencito, yo me lo sé, hermana, recordar es vivir, recordar es vivir. Pues como les comentaba al principio, que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis planes, los planes de Dios. Al transcurso de esta semana, cuando ya me habían dado la tarea para ir estudiando, escudriñando, llegamos a un lugar donde recordé tantas cosas, tanto buenas, malas y peores y de todo, ¿no? Y así como David estuvo en el pozo de la desesperación, cuando clamaba al Señor por su rescate, recordaba yo hace años atrás, 10, 12 años atrás, en este lugar me recordaba que el Señor me sacó del valle de sombra y de muerte, que el Señor me rescató con su amor, no por lo que yo soy, sino por su amor. Que no se te olvide de dónde el Señor te ha sacado. Que no se te olvide también que no son por tus méritos propios. No es porque tienes una tarjeta en el banco, que revienta. No es por tu carro del año. No es por tu profesión. No es por eso. No es porque eres servicial, sonriente. Tampoco. Es por su amor y su misericordia que Él nos rescató. Y recordando, estando en ese lugar, me topé con una mujer de un aspecto rarón, en el aspecto de que su mirada era tan fuerte, tenía una mirada tan dominante. ¿Cuántos de ustedes se han topado con gente que pues, no lo puedes ver ni a los ojos, ¿no? Porque tienen una mirada fuerte que dices tú, no, algo no me cuadra. Pues esta persona, esta mujer vestida totalmente en blanco, mujer mayor, cubierta en su cabello de canas, topándome con esta mujer en llevarle un plato de comida. Recuerdo que cuando yo le ofrecí el plato de comida con las dos manos, recuerdo que era algo con caldito así caliente, de tal manera que no lo podía aventar o soltar, ¿no? Entonces, algo que a mí me encanta hacer es servir a los demás. Servir a los demás. Me tocó darle ese plato de comida a esta persona, la cual esta persona tomó mis dos manos, las tomó de tal manera que las empezó a presionar y me decía unas palabras y me decía esto: hierro y bronce, estás hecha de hierro y bronce.
Y yo todavía con el plato y ella agarrándome las manos. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque pensé que no, pues, hierro. Una mujer power. De algo va a estar bueno, ¿no? Esta mujer sujetando mis manos empezaba constantemente y no sé cuántas repetidas veces me decían estas palabras: hierro y bronce, tú eres hecha de vestir. Así. Pero en ese transcurso que ella me mencionaba estas palabras, presionaba mis manos de tal manera que sus uñas ya estaban encajando mis venas. Si tú te miras tus manos, tenemos una vena central que está en medio de nuestra mano. ¿Sí o no? O nomás yo soy la que... Esta mujer estaba presionando mis venas y me estaba diciendo, y con esa mirada, y yo ya como que ya la quería soltar, pero para no ser grosera, porque me educaron muy bien, dije, pues ahí me quedé, y luego me estaba como endulzando el oído de no. Pensando yo, esta mujer tan astuta y con una mirada fuerte, ya me dejó, me soltó, y al transcurso de unos minutos después, estando en ese lugar, había sido un evento de mujeres en las cuales estaba un saloncito en la parte de atrás. Pero como yo me iba a quedar ahí porque pues a mí dice su palabra que es mejor estar en su casa que 1000 fuera de ellos. Entonces yo estaba en ese lugar. De tal manera recuerdo que yo traía zapatillas y me cansé y me puse a abrochar mis agujetas de mis tenis para estar un poco más cómoda. No sé cuánto pasaría en lo que comieron, etcétera, media hora, 40 minutos. Al transcurso que yo amarraba mis agujetas, empecé a sentir algo fuerte, una mirada, volví a sentir esa mirada que algo me miraba y no me dejaba, y dije, me estaba incomodando. Y dije, caray, y ya me estaba. Cuando terminé de amarrarme mis agujetas, mis cintas, levanté mi rostro y tenía tan cerca a esa mujer. Estaba tan cerca de mí. ¿Qué será? 2 pies enfrente mío, un pie. Cuando la miré, dije, ¿se le ofrece algo? ¿Todo bien? Y me empezó a decir, y me tomó otra vez así, y me empezó a decir, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto. Y yo le dije, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me repite? ¿Por qué me hace? Es que tú eres esto y esto y esto y te convertirás en esto, en esto, en esto, porque hierro y bronce. Empezó ella, de repente empezó a bajar la voz como un susurro así, como estar, como si se cuchillando, así como, pero frente a mí yo me le quedaba viendo y empecé a sentir temor. Cuando yo le empecé a preguntar y le dije, ¿por qué me dice eso? Porque ya sentí algo que no era bueno en mi corazón, había algo que no era agradable. Y esta mujer me dijo, es que fui enviada, así me lo dijo, fui enviada para hacerte esto. Cuando esta mujer, antes de decirme estas palabras, había un puño de plebeyos ahí, chiquillos. Salieron disparados y uno de ellos, los niños dicen la verdad, ¿cuántos dicen amén? Y los borrachos, pero gracias a Dios que ya hay puro convertido. Salió un niño, era un puño de plebes. Y ese niño dijo, la bruja, es una bruja. Pero el niño salió corriendo, tenía miedo. Y dije, caray, entonces no estaba tan peor. Algo que yo ya empezaba a sentir en mi corazón era realidad. Recuerdo que cuando yo le pregunté que por qué había hecho eso, que era lo que a ella la llevaba a decirme esas cosas, ella me dijo estas palabras: es que me envió mi hijo. Y me quedé, ¿tu hijo? Sí, mi hijo. Mi hijo Jesucristo, me dijo. Dije, caray. Dije, no, ya no estoy en el lugar correcto. Y empezó otra vez,
hierro y bronce, esto estás hecha y esto y esto y esto y lo otro. Empezó a bajar la voz y otra vez, y recuerdo, y ahorita viene a mi memoria que no lo compartí en la mañana. Ella mencionaba mucha sal, mucha arena blanca y no sé qué tantas cosas. Aún lo recuerdo vagamente. Cuando ella empezó a decir esto, yo quise negarme y quise hacer, porque no lo creía lo que ella estaba haciendo con mi vida, con mi persona. Empecé literalmente desde la punta de mis pies a recorrerse como cuando te ponen una inyección, ya ves que los dentistas sí que te empieza a dormir. Igualmente, de los pies a la cabeza empezó a adormecerse mis piernas. Quería moverme, no me podía mover. Me empecé a paralizar desde los pies hasta yo sentía cómo recorría eso. Me podía sentir como ese hierro que ella quería que fuese. Empecé a sentirme tan mal. Recuerdo, pasó una hermana ahí, en paz descanse mi hermana. Pasó, pero cuando ella pasó y me miró, porque era como un pasillito, volteó y me miró ella y me dijo, me dice así como que todo bien, así, pero ella me decía con sus gestos, y yo le quería decir, ayúdenme, no me siento bien, por favor, ayúdenme. Ya para eso que yo quería decir y decir, yo ya me sentía congelada literalmente hasta casi el cerebro. Solo recuerdo que esta hermana llegó a donde estaba y corrió a esa mujer y le dijo, ¿qué le está haciendo a la hermana Cari? ¿Qué está haciendo? En el nombre de Jesús empezó la hermana a reprender y salió esa mujer chicoteada. Pero ¿qué crees? Esto no acaba ahí. Yo estaba toda adormecida, me sentía tan pesada, tan cansada. Pero como yo estaba recargada en una pared, solamente esta hermana me hacía así. Me estrujaba, me sacudía y me dice, Cari, habla, ¿estás bien? Y yo quería hablar y recuerdo, para nosotras como mujeres, como madres, lo más importante y lo que más amamos son a nuestros hijos. ¿A poco no? ¿Están conmigo, mamás? Recuerdo yo que antes de decir otra cosa, solamente le dije, porque en ese entonces estaba mi hija conmigo, en ese lugar. Mi esposo ya se había ido con mi hijo, el primogénito Josué. Solamente yo le decía, mi hija, no podía hablar. Realmente, totalmente, ya no podía. Ya me sentía muy pesada, me sentía que todo estaba dormido en mi interior. Así como David es que estuvo en el pozo de la desesperación. Entre más y más cosas que hemos atravesado el valle de sombra. Yo lo viví muy cercano. Viví muy cercano el valle de sombra y de muerte. No solamente acaba ahí, sino que esta mujer, esta hermana, cuando ya yo empecé y me desvanecí, quedé inconsciente, no sé por cuánto tiempo. Esto me lo dicen las personas. Yo, obviamente pregunté qué pasó, qué sucedió. Yo nomás recordé hasta ahí que decía mi hija en desespero. Las hermanas me comentaban, mi madre, todos me decían, es que ya ahí entraste en un shock. Ya ahí estuviste inconscientemente, de tal manera que las personas me llevaron y quedé tirada en una alfombra. Pero aún así yo escuchaba conscientemente en mi razonamiento estaba y yo escuchaba las voces y literalmente puedo decirte que me sentía como en un cajón, como en un ataúd. Me sentía muerta, pero aún en mi desesperación yo gritaba, aunque no fuera audiblemente, yo gritaba, Señor, rescátame, ayúdame, mi buen pastor, ayúdame, Jehová.
El compartir esto es una confrontación y es no dejar de recordar de dónde Dios me ha librado. Recuerdo que me comentaban que yo quedé como prácticamente inconsciente. No estaba mi mamá. El pastor no contestaba. Los líderes se habían ido. Ay, ay, ay. Es ahí donde nomás estaba Jehová de los ejércitos conmigo. No sé en cuánto tiempo, en qué momento llegó mi madre, pero dicen mis hermanas, las personas que estaban presentes, dicen que cuando llegó mi mamá y me miró así, imagínate ver a tu hija ahí. Y gracias a Dios que mi mamá es una sierva de Dios, pero la hubieran encontrado debajo de la, ¿cómo dice? Debajo de la cruz, como se dice uno. ¿Quién le hizo esto a mi hijo? A mi hija, decía mi madre. Dicen las hermanas que llegó mi mamá y me empezó a sacudir, a sacudir, a sacudir. Reacciona, reacciona. Que mi mamá me empezó a bofetear, reacciona, Cari, reacciona. Y ella preguntando, ¿quién le hizo eso a mi hija? Más tarde llegó mi amado esposo con unos amigos, las cuales los extraño tanto, tengo mucho que no los veo. Su nombre es Maggie Samuel Constantino. Llegó con ellos unos ministros de alabanza que el Señor los usa grande y poderosamente como los que tenemos en casa. Llegó mi amiga y ella al verme en esa situación en la cual yo me encontraba, dicen que ella se postró ahí en esa alfombra donde cual yo estaba tirada. Ella dice que me tomó en sus brazos. Y puedo ver cómo el buen pastor nos toma en sus brazos. Puedo también ver cuando estudiaba esto del Jehová es mi pastor, cómo David defendía sus ovejas, cómo David las cargaba cuando estaban enfermas. Mi amiga dice que ella me tomó en sus brazos y en sus rodillas me puso y me empezaba a acariciar mi cabello, empezaba a acariciarme, empezó a orar. Estaban todos rodeándome, orando por mí. Ella empezó a orar. ¿Y cuántos saben que dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza? Él habita en medio de la alabanza. Cuando la alabanza está tocando, cuando los músicos, los levitas, ellos están ministrando, cadenas son rotas. Mi amiga tiene ese bendito don, entre muchos dones. Ella empezó a cantarme al oído. ¿Y qué crees? Ella empezó a cantarme en lenguas, porque es uno de los dones también. Empezó a cantarme, de tal manera que yo ya sentía que ya estaba como consciente, pero no podía accionar. Mi cuerpo aún estaba entumecido. Ella empezó a cantarme y yo literalmente sentía como que si tuviese un encendedor. Sentía mis oídos tan calientes. Sentía que algo me salía de mis oídos. Algo me salía. ¿Sabes qué era? Porque el Señor me estaba haciendo libre. Cuando todos estaban orando por mí, yo empecé a reaccionar, abría mis ojos, no podía hablar, pero sí tenía ya mis ojos abiertos. Pero en mis ojos se miraba esa mirada de desesperación en decirle: Señor, rescátame, sácame de este pozo, ayúdame. Podemos ver que David dijo: sácame de este valle de sombra, de este valle de muerte. En mi desespero yo clamé al Señor. Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu sentir, Él conoce tu corazón. Aleluya, mi alma alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, alaba, iglesia, que no se nos olvide que aunque andemos
andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer, porque su vara, su callado infunden nuestro aliento, es nuestra protección, es nuestro rescate. Aleluya. Después de ahí, duré como unos 8 meses, no recuerdo bien, pero pasó mucho tiempo. Y aún preguntándome tantas cosas, quizás como se preguntaba David, ¿por qué me pasó a esto? Trato de hacer las cosas lo mejor posible. Trato de estar bien con mi familia. ¿Por qué me pasó esto? En mi angustia yo le preguntaba también al Señor, así como Elías el profeta, ellos siendo profetas y grandes héroes, y yo siendo una oveja débil, frágil, sucia, quebrantada, enferma. Podía ser posible, pero yo aún sintiéndome indigna, porque quizás pensaba algo hice mal. Por eso me están pasando tantas cosas. Por eso hay gente y hay enemigos contrarios. Por eso hay gente que no solamente me quieren ver mal. Por eso hay gente que aún me quiere ver 3 metros bajo tierra. Yo pensaba, pero no. Eso hacía el acusador. El enemigo de nuestras almas es el que viene y nos da esos pensamientos negativos. Que si tú supieras que estar en el valle de sombra es también una prueba para hacernos más fuertes, para hacernos dependientes del buen pastor. Aleluya. Pasó meses y yo aún cantando alabanzas, ministrando, cantando, diciendo lo que es el servicio al Señor. Viví con mucho temor, con muchas preguntas. ¿Por qué había pasado este suceso en mi vida? Pero ¿sabes qué? Después de mucho tiempo, el pastor se encontró con esta persona. Y esta persona ya había sido conocida por 2, 3 personas que sí hacía cosas, brujerías. Pero que ella nada más se dedicaba al pueblo de Dios. Oh santo, porque ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer, iglesia. Que aunque contra mí, como decía David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El pastor se topó con esta mujer. El pastor nunca le dijo mi nombre. El pastor nunca le dijo qué es lo que iba a hablar con ella. El pastor nunca, él nos comentaba y me decía en ese tiempo, yo no le dije nada, Cari. Yo solamente me acerqué a ella y le hice esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mujer dice que soltó, la encontró en un sobre, la encontró y tiró lo que traía ahí. Y esta mujer temblando le dijo, yo no hice nada. Yo no hice nada. A mí me mandaron que dañara a la levita. Cada uno de estos muchachos que ministran somos ministros de alabanza, servidores del Señor. Pero en nuestra área de alabanza musical nos llaman levitas. Ella dijo, yo solamente hice lo que se me mandó, dañar a esa levita. Y yo en mi mente, pero había más. Pero había más levitas. Yo no nada más estaba cantando, hermano Ciro. Había más ahí. Había más, pero le doy gracias a Dios que me tocó a mí. Que me tocó a mí, no a mis hermanos. Porque cuando uno en el cuerpo se duele, todos se duelen. Y cuando tú amas a tu familia en Cristo, a las demás ovejitas que quizás también son frágiles, prefieres tú que te pase a ti, ¿sí o no? Uno como madre prefiere que le pasen las cosas a uno que a sus hijos.
pastor me dijo estas palabras y yo le dije: pastor, he vivido con temor, me he sentido débil y frágil, pero el día que yo me tope a esa mujer, voy a ser libre totalmente. Al transcurso del tiempo, esto no quedó ahí. Al transcurso del tiempo me topé con esta mujer. Déjame decirte algo, que en la mañana estaba a punto de hablarle a mi pastor y decirle: no quiero compartir, es muy fuerte. Y no lloro por tristeza, lloro por agradecimiento de donde el Señor me rescató con su amor. Estaba a punto de decirle: pastor, mejor no. Pero Jehová es mi pastor. Dije: si tú vas conmigo, yo puedo dar este mensaje a tu pueblo y decirles que aunque anden en valle de sombra y muerte, no deben de temer. Me topé con esta mujer. ¿Qué harías tú si te topas con alguien que ha dañado tu vida? ¿Qué harías tú si estás frente a la persona que desea verte muerto o muerta? ¿Cómo reaccionamos con aquellas personas que dañan a nuestra familia? ¿Cómo reaccionas, iglesia? Me topé a esta mujer y ahora sí que como que en mis 5 minutos me bajo de la cruz y me la voy a desgreñar, porque era muy peleonera yo antes que el Señor me rescatara. Gloria a Dios. Y digan también gloria a Dios aquí 2, 3 hermanas, porque aleluya. Yo en mi carnalidad yo quería, le voy a decir qué pasó, ¿verdad? Pero no, ya no actuaba conforme a mi carne, sino conforme a mi espíritu. Y los que estamos en el Espíritu nos comportamos conforme al Espíritu de Dios. Y recuerdo ver a esta mujer. La encontré así de lejos. ¿Qué crees que le dije? Cantando, porque me tocó estar en el altar de nuevo. Solamente le dije: te perdono. Te perdono porque su amor a mí me rescató. Y como a mí me rescató el buen pastor, te va a rescatar a ti. Agradezco a Dios por sus bondades. Ponte de pie, iglesia, ahí donde estás. Que no se te olvide de dónde el Señor te ha sacado. ¿De dónde te ha sacado, iglesia? El buen pastor está en este lugar. Dice su palabra que las ovejas oyen su voz y lo siguen, y que de su mano nadie nos podrá arrebatar. Nada nos podrá hacer daño. Estando en las manos correctas, en las manos de Jesús, el buen pastor, nada ni nadie nos hará daño. Porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, iglesia. Porque Dios está con nosotros. Su amor nos rescató. Su amor nos rescató. Su amor nos rescató. No sé tú, pero a mí me ha rescatado de muchos valles de sombra, de muchos valles de sombra de muerte. El año pasado, con un 90% en los estudios a cáncer de matriz, 2 meses en cama. Años atrás me querían también extirpar un pecho. En el COVID también fui contagiada de COVID.
muchas valles de sombra. Es por eso que hoy, como una oveja agradecida, hoy me paro a decirte que su vara y su callado me han infundido a seguir adelante. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? El altar está abierto. Quizás estás atravesando por un valle de sombra. Queremos orar por ti. Quizás ya atravesaste ese valle de sombra y muerte y estás agradecido porque el Señor te rescató. Y aún estando el día de hoy en pie, no estamos exentos de en un futuro pasar otra vez el valle de sombra, pero estamos fortalecidos porque Jesús, el buen pastor,